19 minutos. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Qué bien. Saludamos entonces al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, doctor? Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias de Ecuador en directo. Buen día. Buen día, Orlando, y buen día a nuestra audiencia de Ecuador en directo. Siempre un gusto estar acá con ustedes. Nos preocupa la situación que se vive en el país en términos políticos, doctor Mauricio Alarcón, y quisiéramos aprovechar de su capacidad, de su visión, de su análisis para orientar a nuestra ciudadanía. Porque lo que recuerdo, desde el inicio del retorno de la democracia, el conflicto ejecutivo, asamblea o Congreso Nacional ha sido permanente. Recordemos a los patriarcas de las componendas que le hicieron la vida difícil a Jaime Roldós. Finalmente se dio, ¿verdad? Pasó lo mismo con el gobierno del ingeniero Febres Cordero, tanto que le quisieron tumbar la corte y él tuvo que sacar los tanques allí. Le censuraron a su ministro de gobierno y lo mantuvo el tiempo que quiso. Ahora el señor Lasso se queja porque se une el Partido Social Cristiano, Pachacuti y Yunes y dice que lo van a tumbar. Y siempre habla de 3 mafiosos que lo quieren tumbar. ¿Hasta qué punto es aquello real y cierto? Porque lo que vemos que hay una falta es de diálogo entre los principales poderes del Estado para llegar a consensos y acuerdos, como por ejemplo aprobar esta ley de inversiones que presentó el Ejecutivo con carácter de urgencia. ¿Cómo usted analiza de su perspectiva la situación, doctor Alarcón? Buen día. En la misma línea, Orlando, cuando tenemos problemas de gobernabilidad desde el primer día, considerando que el partido de gobierno apenas alcanzó 12 de las 137 curules al interior de la Asamblea Nacional, tener frente a la cartera de gobierno a alguien con la capacidad suficiente para no solo convocar a los distintos actores, sino también para lograr diálogos, consensos, acuerdos. Era esto hasta el día de hoy. Ha habido denuncias, ha habido críticas y el milagro de que la reforma tributaria pase por el Ministerio de la trascendental e importante para nuestro país porque busca atraer la inversión extranjera, la inversión incluso nacional con incentivos, pues tenemos claro que al menos ya hay más de 70 voluntades para bloquear la entrada en vigencia de dicho proyecto presentado por el Ejecutivo. Problemas de gobernabilidad, como usted bien lo ha dicho, hubo en el gobierno de finales de los 70, en los de los 80, en los de los 90, y recordemos que incluso, si podemos llamarlo de alguna forma, hasta Rafael Correa tuvo problemas de gobernabilidad en la Asamblea de 2013, donde no tenía la aplanadora que tuvo después, en 2017. Así es que no es algo nuevo, no es algo antidemocrático ni deslizador, es algo que debe presentar, sí, retos a un gobierno capaz de convocar, de dialogar. Ahora, ¿hasta qué punto en el tema puntual de la ley de inversiones el tema ideológico está de por medio? Porque lo que más se ha escuchado de este proyecto es que es privatizador. Y aparte de la venta del Banco del Pacífico, que abiertamente lo sostiene el gobierno del señor Lasso, yo no he escuchado al menos que hay la intención de vender otras áreas. Lo que sí sé es que no hay espacios para nuevas inversiones, porque lo que se quiere concesionar o son las hidroeléctricas o son los pozos petroleros que tiene el Ecuador u otras que ya están en marcha, pero no hay la iniciativa para nuevas inversiones. No sé si estoy equivocado, doctor Alarcón. Para nada, Orlando, y en realidad uno de los mayores problemas ha sido que el debate sobre un proyecto de ley tan importante se ha girado en torno a la ideología. Así estoy a favor de una participación más activa del sector privado o si quiero que nos gobierne un Estado empresario. Pero ¿qué ha hecho el gobierno para comunicar sobre las bondades y los beneficios de su proyecto de ley? Muy poco, aparte de un puñado de trolls en redes sociales que ante incluso noticias deportivas te clavan una imagen que dice la ley de inversiones es maravillosa
El ciudadano promedio no tiene ni la más remota idea de lo que dice el proyecto del Ejecutivo. Quienes triunfan dentro de esa falta de comunicación, de esa incapacidad de comunicar del gobierno, quienes utilizando un discurso fácil que la gente ya comprende y que además le genera miedo, pues simplemente están ahí para decir, uy, el fantasma de las privatizaciones, uy, el fantasma de la venta de los bienes del Estado, y la gente termina dándoles la razón, insisto, desconociendo lo medular, que es un proyecto de ley. Otra de las grandes falencias del gobierno, además de su incapacidad de llegar a acuerdos con los actores políticos que están en otra orilla, ha sido la de comunicar de la mejor manera a los ecuatorianos los éxitos y los retos que enfrenta el gobierno hasta estos 10 meses de gestión. Y le insisto en el tema ideológico, porque la propia bancada de la izquierda democrática, que no es de extremo ideológicamente, a través de su vocera, Yesenia Guamaní, que es además integrante del Cali, vicepresidenta, tengo entendido, del Parlamento, ha dicho que las propuestas no son suficientes a nivel de la alianza público-privada, que si bien se garantiza la gratuidad de la gestión privada de servicios esenciales, no se lo hace con calidad. Yo creo que hay una visión ahí bastante errada, porque más bien en el sector público, a nivel de salud, por ejemplo, no hay un servicio de calidad. En el sector privado, en cambio, se trata de hacerlo, ¿o no? Sí, e incluso, Orlando, un comunicado que circuló hace 2 días, firmado por el presidente nacional de la Izquierda Democrática, habla en realidad de que el error del gobierno habría sido enviar esta norma con carácter económico urgente y no por la vía ordinaria para que haya un gran debate con aportes de la sociedad. Si es que esa es la posición o lo que fundamenta la posición de un bloque como el de la Izquierda Democrática, es penoso definitivamente porque, como bien lo ha mencionado, un partido socialdemócrata de tanta trayectoria, cuyos dirigentes e incluso cuyo principal líder actual, el ex candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas, ha hecho empresa y ha invertido en el país durante los últimos años, creo que difícilmente se opondría a una norma de esta naturaleza. Así es que hay ideología, sí, en bloques como UNES o como Pachacutic, que a pesar de utilizar el sector privado, siempre han mantenido un discurso anti-mercado y anti algunas otras condiciones, pero en el caso de sectores considerados moderados, posiciones incomprensibles que en este momento ponen en riesgo la aprobación de una norma que es fundamental para lograr esa reactivación económica que el país demanda. Usted tocó el tema de la comunicación de gobierno hacia el pueblo, hacia todos nosotros, y allí da la impresión de que el señor Lasso cabalga en solitario, porque tiene varios ministros, 14 o 16 ministros, que no sabemos lo que están haciendo, y consecuentemente el pueblo ecuatoriano no sabe lo que el gobierno hace, salvo las declaraciones que cada martes el señor Lasso hace sobre temas puntuales. Y hay una Secretaría de Comunicación que más utiliza las redes que no llegan al pueblo, o que si llegan, como usted bien dice, no hay la interpretación del mensaje como se quiere. Hay una falla auténtica allí, porque además, cuando habla un ministro de Finanzas, como el señor Simón Cueva, y dice que los ecuatorianos que ganan $500 son ecuatorianos pudientes, algo está ocurriendo también en el manejo comunicacional y en las líneas de comunicación que se le debe preparar a cada ministro para que salga en defensa del gobierno. Pero aquí vemos que cabalga en solitario el señor Lasso, o también estoy equivocado. Sí, Orlando, creo que la situación es clara para todos los ecuatorianos. No es lo mismo vender los servicios de un banco que vender una gestión de gobierno. Creer que la comunicación del sector financiero es transmutable a lo que ocurre en un gobierno de carácter nacional es totalmente equivocado. Mira que la deficiencia en la comunicación de gobierno fue tan grande que ni siquiera fueron capaces de capitalizar el éxito de su principal promesa de campaña, que fue el proceso de vacunación. Cuando tú estás en el poder, y hace muy poco lo vimos sin necesidad de hacer mención a actores en específico, una de las claves es tener a todos repitiendo el mismo mensaje,
a todos con las mismas ideas fuerza de lo que hace o de lo que enfrenta el gobierno nacional, pero acá tenemos, salvo contadas excepciones, estrellitas de Navidad en ministerios capaces de agarrar sus vocerías propias, decir cualquier barbaridad y creer que lo han hecho bien. Incluso ministros que ante los medios de comunicación son incapaces de contestar las más elementales preguntas respecto a la gestión de gobierno. Eso incluso denota problemas de comunicación interna. Yo no sé si los ecuatorianos tenemos claro cuántas veces se ha reunido el gabinete ampliado por convocatoria del presidente de la República en estos 10 meses de gestión. Así es que ahí se ve algunas claves de por qué y cómo está fallando el aparato de comunicación. Mira que incluso quien se dice o quien ha sido designado como vocero presidencial en este momento está dando un mensaje contradictorio, porque hace pocos días decía que no, que ni de sueños la muerte cruzada, hace pocas horas dice que es una opción que maneje el gobierno y en cuestión de minutos, e incluso tú lo ratificarás con el siguiente entrevistado, el Ministerio de Gobierno dice que eso no está en el radar del Ejecutivo. Imagínate la contradicción que se genera cuando tienes a voceros del mismo gobierno presentando mensajes tan contradictorios como estos. Bueno, si la contradicción la hace el vocero de gobierno, a lo mejor hay una excusa, pero cuando es el presidente que desdice los bananeros, que habla de una cifra multimillonaria para atender el reajuste salarial de los maestros, ¿verdad? Ya es bastante crítica la situación comunicacional. Pero dejemos allí, ¿verdad? Para entrar al tema de la muerte cruzada que usted también acaba de tocar. Porque, doctor Mauricio Alarcón Salvador, Rafael Correa, con todo el poder que tuvo, también tuvo al inicio un congreso opositor, pero en cambio tenía una alta incidencia favorable de la población. El señor Lasso no la tiene. Y creo que eso es lo que lo detiene para la muerte cruzada. Tanto que Correa desarmó el Congreso y nos armó una asamblea constituyente con todos los males que se arrastran en esta constitución. ¿Qué cree usted que es más dable para el señor Lasso? ¿Ir a la muerte cruzada o convocar a una consulta popular para hacer reformas a la Constitución, que para muchos es el mal de lo que tenemos hoy en el Ecuador? El punto de partida para responder esa pregunta, Orlando, es señalar que no todo se puede hacer por la vía de la consulta popular. Los candados de la Constitución de 2008 están bastante claros y han sido ratificados incluso por la actual Corte Constitucional, en el sentido que la eliminación de una institución, la delimitación de sus funciones o el pasar como se pretendió a un Congreso bicameral no es cuestión de consulta popular, es cuestión de un proceso de reforma parcial a través de la propia Asamblea para que los resultados puedan ser ratificados o rechazados en un referendo. Así es que, por supuesto, la consulta popular es una herramienta que está prevista en nuestra Constitución para ciertos casos, pero que incluso en las condiciones actuales para el Ejecutivo se convertiría en un termómetro de popularidad, como lo fue en su momento la consulta popular de León Febres Cordero o como fue la segunda consulta popular de Sixto Durán Badén. Cuidado, y por salir por la vía de la consulta popular, termina eso también convirtiéndose en una suerte de referendo revocatorio o ratificatorio de la autoridad de turno. Ahora bien, es claro que hay problemas en la Constitución, pero ¿están nuestros representantes al interior de la Asamblea dispuestos a trabajar en serio para enmendar, para cambiar esos textos problemáticos? Personalmente creo que no. Y hablando de la muerte cruzada, primero, por muy constitucional que sea la figura, no es democrática. Una función del Estado no debería tener un poder superior con capacidad de disolver, en este caso, a la primera función del Estado o al órgano de representación por excelencia, a pesar de todos los problemas que existen. Los ciudadanos tenemos la herramienta de la revocatoria de mandato que dentro de muy pocos meses se habilita y que podría ser una salida para que quienes hoy están en la Asamblea pues regresen a su casa al habernos fallado a los ecuatorianos. Porque aplicando la muerte cruzada en las condiciones que está establecida no solo la norma constitucional, sino la coyuntura nacional, pone al presidente de la República entre la espada y la pared. Disuelves la Asamblea, gobiernas mediante decreto durante 6 meses,
pero nada te asegura que permanezcas en la presidencia después de las elecciones adelantadas. Le retomo el tema de la comunicación, pero vista ahora desde el Ejecutivo y de la Asamblea. Ya vemos que no hay la comunicación ni el vaso comunicante entre ambas funciones. ¿Qué hay de por medio? ¿Soberbia, prepotencia, imposición de criterios o que yo soy más poderoso que tú? ¿Qué está ocurriendo en su criterio en esta relación ejecutivo-legislativo, doctor Alarcón? Egos, vanidades y autosuficiencia, los males más profundos de los que adolecen nuestros políticos. Se creen con poder suficiente para estar por encima de los demás, incluso creen que tienen una superioridad moral y que sus ideas son más importantes que las de otros. En una situación de falta de gobernabilidad, en una relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, como la que hemos mencionado en estos minutos, hay que dejar de lado hasta las posiciones ideológicas de las organizaciones políticas, poniendo por delante las necesidades del país. Eso es un asunto de sentido común. Y además, dentro del aspecto comunicacional, que uno y otro lado estén en capacidad de comunicar ideas, ideas bien fundamentadas, propuestas de salida, crítica, sí, pero de la mano de una propuesta y una alternativa para el país. Y eso está faltando del un lado y del otro. Mira que la comunicación del día de ayer, como mencionaba Orlando, en el espacio de los días martes del presidente, ha sido decir, no, yo estoy tranquilo porque creo que la norma se va a aprobar. Y una cosa es creer y una cosa es desear y otra tener a tres bloques que juntos suman más de 80 voluntades diciendo que van a votar en contra. Mira que incluso se vive en un mundo de fantasía cuando se habla de una bancada oficialista, la del Acuerdo Nacional, sólida y consolidada, y en las últimas votaciones ha votado cada cual por su lado, incluso en el tema de las amnistías, que hace pocos minutos en otro medio le escuchaba al subsecretario Fuertes decir que Creo ha votado en contra. Yo quisiera que, por ejemplo, me responda por qué Blanca Sacancela, asambleísta de Creo, que se titularizó en reemplazo de Diego Ordóñez, se abstuvo, o por qué dentro de las mismas amnistías hay misteriosas ausencias e incluso votos en contra dentro de la bancada del Acuerdo Nacional, situación que se ha repetido tanto con la Ley Orgánica de Educación Intercultural como en resoluciones tan necesarias para el gobierno como la de la venta del Banco del Pacífico. Indicando que la bancada del Acuerdo Nacional se supone que la maneja el gobierno. Se supone. ¿Verdad? Se supone. No aprendemos, doctor, porque vemos que estos conflictos se mantienen a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y el pueblo ecuatoriano está cada vez retrocediendo más pobre, llegando a la miseria con niveles de pobreza extremadamente altos. Y yo trato a través del programa entrevistar a personas como usted, para que nuestros ciudadanos se orienten. Y no es que digan, no, yo no soy político, yo los políticos, porque son los políticos los que nos tienen así. Y creo que debemos interesarnos en la discusión política con los amigos, con la familia, capaz de saber cuando llegan las elecciones por quién votar, no por la emoción, sino por la convicción. Y ahora vemos que también de por medio está la disputa de quién maneja el Consejo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a ser otro motivo de discusión a lo interno de la Asamblea, donde tampoco vemos que hay un liderazgo de la presidenta y tampoco hay una comunicación de ella hacia los jefes de bloque para organizar las agendas y al menos darle un mejor espectáculo al pueblo ecuatoriano, doctor. Totalmente de acuerdo, y mira que hace 2500 años un filósofo griego, Platón, acuñó una frase que es clave: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso es lo que nos pasa a los ciudadanos cuando nos desentendemos de lo que ocurre en la coyuntura política nacional, cuando simplemente queremos decir que la política no importa o no interesa, cuando todo en nuestra vida es por producto de ella, ¿no? Y pues en ese sentido se necesita una ciudadanía activa y empoderada, una ciudadanía que fiscalice, una ciudadanía que haga seguimiento a sus representantes y exija cuentas de un mandato que les otorgamos a través de las urnas. Estamos con elecciones seccionales a la vuelta de la esquina.
donde varios legisladores van a dejar sus curules para optar por un cargo, alcaldía, prefectura, viceprefectura, y pues ahí vendrán con sus mejores galas y su más grande sonrisa a tratar de conquistar nuestro voto. Ojalá tengamos ciudadanos responsables que les digan, a ver, ¿qué hiciste tú en la asamblea? ¿Aportaste para que el país mejore? ¿Aportaste para que nuestra economía se abra y podamos tener más fuentes de empleo? ¿O te dedicaste a bloquear o ni siquiera interveniste en la Asamblea Nacional? Esos ciudadanos son los que necesitamos, Orlando, y en buena hora por espacios como este, que lo que aportemos desde nuestra orilla, desde nuestra filosofía o desde nuestro análisis, sirva para que la ciudadanía, con la información disponible, pueda sacar sus propias conclusiones. De eso se trata, para que las crisis como la que enfrenta la Asamblea Nacional, incluso a su interior, o la que enfrentó hace poco y continúa, palabras más, palabras menos, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no sea un asunto exclusivo de políticos, sino que sea un asunto de interés y de importancia para los ciudadanos. Doctor Mauricio Alarcón Salvador, le quedo agradecido por su participación en nuestro informativo y ojalá que nos siga atendiendo para seguir orientando y seguir bregando en esto para que la ciudadanía se interese y pueda ser parte de empujar el carro del Ecuador hacia un mismo objetivo, pero con gente que auténticamente los represente o nos represente más bien. Gracias por su participación. Buen día. Gracias a usted, Orlando, siempre a la orden, y un saludo a nuestra audiencia de Ecuador en directo. Muy amable, son las 7:40. Hemos conversado con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ojalá. Gracias a usted, Orlando, siempre a la orden, y un saludo a nuestra audiencia de Ecuador en directo.